Bueno, muy buenas tardes de nuevo, compañeros. Vamos a iniciar la lección de Derecho Procesal Laboral, que es la lección número 4. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan hacer seguimiento. Les vuelvo a reiterar, todo lo que está acá en las diapositivas está en el material que les paso en aula. Por eso tampoco esto yo les vuelvo a publicar porque es exactamente lo mismo. La lección 4, como digo, siempre les pongo lo que contiene el programa de estudios, que tiene el objeto y aplicación de este código, es decir, cuál es el objeto de nuestro código procesal laboral, cuál es el conocimiento, o sea, qué es lo que entiende el código procesal laboral, cuáles son las decisiones que toma, también cuáles son las originadas por el incumplimiento o modificación de las normas individuales o colectivas de trabajo, y también ese proceso de interpretación, aplicación e integración de las normas procesales del trabajo. Estas son muy parecidas a las demás materias procesales civil y penal. De hecho, que ustedes ya habrán dado en taller jurisprudencial, este proceso de interpretar, aplicar e integrar las normas es similar en todos lados. Nada más que varía un poquitito porque es en materia procesal laboral. Los que quieran, los que puedan, silencien su micrófono, así no se interrumpe cuando se habla. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es el objeto y aplicación del Código Procesal Laboral, como dice ahí, el Código Procesal Laboral tiene por objeto, primeramente, lo que es conocer, decidir y ejecutar mediante los órganos instituidos y sus titulares todos los asuntos litigiosos que surgieron como resultado de una formación, modificación o cumplimiento de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Si hay una cuestión laboral, un despido injustificado, si hay un retiro justificado, hay una huelga, se comunica y se declara huelga, si hay problemas con los sindicatos, sea en su formación, constitución, para declarar quiénes son los que son de trabajadores estables por estar sindicalizados, etcétera. Es decir, conoce todos esos asuntos que se originan de una relación laboral. Hoy en día, hasta inclusive todo lo que es daño moral por maltrato en el trabajo, por ejemplo, eso conoce la jurisdicción laboral, porque anteriormente le tocaba a lo que era el fuero civil, pero ya la Corte dijo que le toca conocer a la jurisdicción laboral todo esto mediante el código procesal o mediante el procedimiento laboral y no procedimiento civil o cualquier otro tipo de procedimiento. Por supuesto, le corresponde decidir a los órganos jurisdiccionales sobre las contiendas o sobre las cuestiones que se están litigando, y una vez obtenida la sentencia, es decir, el juez decide si le va a dar a A o a B la cuestión debatida. Supongamos, se inicia un juicio por despido injustificado y el juez decide a favor de la parte actora, a favor del trabajador, darle todos los derechos que está reclamando. Entonces, obviamente decide en base a lo que es la valoración de las pruebas, en base a los hechos que fueron alegados y en base a la norma. Pero una vez decidido que el trabajador tiene la razón y sale la sentencia definitiva que dice hacer lugar a la demanda promovida por Juan contra la empresa X, y en consecuencia condenar a que le pague la suma de 25 millones en concepto de indemnización por despido injustificado. ¿Qué pasó ahí? El juez decidió una cuestión que llegó a su conocimiento al iniciarse o al interponerse la demanda. Y una vez que se obtiene esta sentencia definitiva, se tiene que ejecutar para que el trabajador pueda cobrar. Es igual que un juicio de cobro de guaraníes en lo civil. Se hace una ejecución. Y acá también nosotros hacemos una ejecución de sentencia que también le corresponde, que también se utiliza por medio del Código Procesal Laboral.
Entonces, siempre, ¿cuál es el objeto del Código Procesal Laboral? Acuérdense, conocer, decidir y ejecutar mediante los órganos. ¿Y quiénes son los órganos? Todos los órganos jurisdiccionales, empezando por jueces de paz, jueces de primera instancia, Cámara de Apelación o segunda instancia, y la Corte Suprema de Justicia en caso de que fuere una acción de inconstitucionalidad. Más adelante vamos a dar esto, pero es importante que ustedes sepan que en lo laboral existe solamente dos instancias. No es como en lo civil o como en lo penal. Cuando ustedes tienen un juicio civil, en primera instancia pueden apelar, eso va a segunda instancia, y si no están conformes, pueden apelar otra vez y va a la sala civil de la Corte Suprema de Justicia para que se resuelva la cuestión. Pero en lo laboral no. Lo mismo pasa con la niñez, con el foro de la niñez. En lo laboral existen dos instancias, primera instancia y la segunda, que es tribunal de apelación. Una vez resuelto en tribunal de apelación, directamente ya se puede ejecutar, no se puede volver a apelar para que la corte tenga intervención. Salvo que, como les digo, se plantee una acción de inconstitucionalidad que ya tiene otra vía y ahí se vuelve a estudiar la cuestión, pero se da solamente en casos excepcionales, no siempre. Entonces, siempre los que entienden, acuérdense, son los jueces, básicamente, y a estos le acompañan los defensores, fiscales y los demás auxiliares, que son el actuario, el dactilógrafo, el ujier, todos los que forman parte del aparato del Poder Judicial. Y como dice ahí, todo lo que surja como resultado de una formación o modificación del cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas. Dábamos nosotros, creo, en clases anteriores, las relaciones individuales entre quiénes son. Son entre el trabajador y el empleador. Es decir, individuo a individuo. No hay una colectividad o no hay muchas personas. Sí pueden ser un grupo de trabajadores, pero siguen siendo cuestiones individuales con el patrón. Y hablamos de cuestiones colectivas ya cuando es un grupo importante de trabajadores o cuando es un sindicato o cuando se está negociando un contrato colectivo de trabajo con la patronal. Entonces, en estos ambos casos, sean cuestiones individuales o colectivas, entiende el juez siempre y cuando hablemos de una formación, modificación o cumplimiento de relaciones o inclusive extinción de la relación laboral. También el objeto, la aplicación respecto al objeto y aplicación del código, es importante saber que para la aplicación de sus normas se ha creado su propio ordenamiento, como ser la distribución y división del trabajo judicial conformada por los jueces de las distintas instancias. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos en la clase pasada de la independencia de este fuero, o sea, de su autonomía? Decíamos que lo procesal laboral es autónomo en el sentido de que tiene su propio código, de que tiene su propio fuero. Entonces, en ese sentido, se aplican las normas de nuestro propio ordenamiento jurídico, sea el Código Laboral o el Código Procesal Laboral o las leyes. Mi perrito nomás está ladrando, les pido disculpas. O sean las propias leyes que modifican a su vez el Código Laboral o el Código Procesal Laboral. También de manera supletoria, ya de conformidad al artículo de acuerdo al artículo 6 del CPC, del CPT, también de manera supletoria utilizamos lo que es el Código Procesal Civil en caso de laguna o de que no encontremos una salida dentro del proceso laboral. Pero les reitero, siempre son cuestiones excepcionales o de manera supletoria. Y como dice ahí, las cuestiones siempre se debaten y se resuelven por medio de los jueces en las distintas instancias. Les reitero, ¿cuáles son las instancias? Primera instancia, que son los jueces en lo laboral, y la segunda instancia, que es miembro del Tribunal de Apelación, o jueces de paz también, que ahora por la nueva ley le da esa competencia. Como dice ahí, el juez, para la aplicación de los preceptos del Código Procesal Laboral del Trabajo, pasa por 3 etapas sucesivas. La primera es la de conocer
como les dije, que estábamos hablando hace rato, conocer, juzgar y ejecutar. ¿Se acuerdan las tres funciones? Entonces, cuando hablamos de conocer, significa que debe estar enterado de las peticiones de las partes y recibir las pruebas. ¿Se acuerdan los principios de concentración, inmediatez, economía procesal que estuvimos dando ya en la clase pasada? Esos principios se aplican al momento de conocer la cuestión que se está debatiendo o la cuestión que se está acercando ante el juez, el problema que estamos trayendo. Y por supuesto la intervención del juez se hace ostensible en diversas normas, especialmente para concluir el proceso, así como desenvolver y ordenar el debate. El debate se refiere a que se abre el periodo probatorio, las partes diligencian todas sus pruebas y luego se valora o se analizan todos los hechos, todas las pruebas y la norma aplicable, y en base a eso sale una conclusión. Y ahí es donde vamos, cuando hablamos de la conclusión de la sentencia definitiva, es lo que vamos en el segundo punto que dice juzgar, que es tarea exclusiva del juez y nunca su actividad adquiere mayor significación y relevancia que en este instante. ¿Por qué decimos eso? Porque es el momento en el que el juez le da la razón a o le da la razón a B. Y es el momento en el que el juez, como les vuelvo a decir, valora los hechos, las pruebas y los derechos de las partes y interpreta la norma y la adapta al caso concreto, dándole la razón a una de las partes. Y este trabajo solamente lo hace el juez o los miembros del Tribunal de Apelación, que son los únicos competentes para esta cuestión. Como dice ahí, tal labor se concreta aparte de las providencias y resoluciones interlocutorias al dictar la sentencia, que es lo que les estaba diciendo. Y por supuesto, esta sentencia definitiva se hace de manera escrita. Ustedes creo que ya tuvieron taller de jurisprudencia y ahí en una de las unidades hablaban de cuál es la estructura de la sentencia, que es el resulta, el considerando, el resuelve, y todo este formato lo hace el juez acompañado de los demás auxiliares de justicia que componen ese juzgado o secretaría. Y por supuesto es por escrito. Hoy en día, con la implementación de los expedientes electrónicos, una sentencia definitiva ya lo conseguimos, perdón, los abogados y las partes pueden acceder por medio del sistema. Si puedo, en la siguiente clase les voy a mostrar una sentencia laboral, si es que consigo. Y las peticiones, un ratito, ahí. También esto se hace por escrito y su fin esencial es el de acoger o rechazar en todo o en parte las peticiones de los litigantes, luego de, como les dije, analizar, valorar y formar una convicción acerca de su procedimiento o improcedencia. Esto quiere decir que el juez analiza, valora y crea una convicción, es decir, el juez dice, ¿tiene la razón o no tiene razón? A o B de acuerdo a sus pretensiones, y es cuando dice hacer lugar a la demanda o no hacer lugar a la demanda, que sería su improcedencia. Y como dice ahí, puede hacer lugar, puede acoger o rechazar en todo o en parte. ¿Por qué? Porque a veces en lo laboral pueden surgir muchísimas pretensiones. Por ejemplo, el pago de horas extras, el pago de horas nocturnas, reposición al trabajo, reajuste salarial si es que le pagaba por debajo del mínimo y daño moral. Yo ya le cité 5 pretensiones que un trabajador puede reclamar. Y el juez puede decir hacer lugar a la demanda en el sentido de que el trabajador le corresponde el reintegro y el pago del reajuste salarial y el pago de las horas extras nocturnas, pero no hacer lugar a la demanda de daño moral, y hace su fundamento de por qué está rechazando. En ese caso, hizo lugar a la demanda en parte nomás, no en todo. Entonces, ese es el proceso que se hace al momento de juzgar, y el único que puede juzgar es el juez competente, en este caso el juez laboral. Y la última parte, que es la de ejecutar, como les dije, es la de cumplir lo ordenado en la sentencia. Les decía hace rato, en el resuelve sale hacer lugar a la demanda que promueve A contra B y en consecuencia condenar a que la parte demandada
abone la suma de 25 millones a partir de que quede firme y ejecutoriada la sentencia en un plazo de 72 horas. Entonces, hay una orden judicial y a partir de ahí la patronal está obligada a pagar. Pero ya les va a tocar a ustedes como abogados litigantes, van a ver que la patronal nunca quiere pagar. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ejecutar esa sentencia y exigir el cumplimiento de lo que ya se ordenó por sentencia definitiva. Y como dice ahí, es el conjunto de actos dirigidos a asegurar la eficacia práctica, la eficacia de poder cobrar o dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia definitiva. Em, Profe, sí, justamente en la clase anterior un profesor había dicho que en teoría siempre ponen en 48 horas cumplido desde ahora, desde el momento firmado la sentencia, pero en la práctica no se cumple eso. no. Sí, puede ser 48 horas o 72 horas, depende de los juzgados, pero es todo un proceso, lastimosamente, dentro de lo laboral. Es todavía una lucha que falta, o es algo que, una batalla que falta ganar, porque el espíritu del Código Procesal Laboral es de que el trabajador pueda cobrar lo más rápido posible su dinero. Por eso es que ustedes van a ver, y ya vamos a ver en las lecciones más adelante, que los plazos en lo laboral son súper breves. Por ejemplo, periodo probatorio, 10 días. Eh, la perención, si hay una inactividad del proceso, son 3 meses nomás. Las excepciones son de previo y especial pronunciamiento, después ya se abre la causa a prueba del fondo de la cuestión. O sea, todo es mucho más rápido en lo laboral, porque el espíritu real es que el trabajador pueda cobrar. Pero en la práctica, como dijo el profe, uno obtiene la sentencia definitiva y en Paraguay, debido al alto nivel de informalidad que existe en el ámbito laboral, los patrones nunca quieren pagar el monto de la condena. Entonces, hay que iniciar como una especie de segundo juicio, pero dentro del mismo expediente que es el de la ejecución de la sentencia, donde se hace el embargo preventivo, después se hace el embargo ejecutivo, se les cita a oponer excepciones, después se hace el remate, después recién el trabajador puede cobrar. Y a veces, y hoy en día, así como está la justicia y con el tema de la pandemia y el trabajo de las cuadrillas, tu juicio de cobro, de tu juicio por despido injustificado te puede llegar a 3 años. Y una vez que tenés tu sentencia definitiva, tenés que iniciar la ejecución, que fácilmente te puede llevar otros 2 años otra vez para que vos puedas cobrar, para que el trabajador pueda cobrar en este caso. Sí, Cipriano. Profe, una pregunta tengo. Yo tengo un amigo que tiene problemas en su trabajo, o sea que le pidió a él de su trabajo. Él trabajaba 5 años como administrador ahí. Y resulta ser que un día llegó a su trabajo y le llamó el patrón y le dijo hasta acá nomás, a 7. Y quería darle un poco de dinero y él no aceptó lo que le ofreció. Entonces él se fue, yo le dije para que se vaya al ministerio para que vea cuánto le alcanza eso en esos 5 años de trabajo. Y entonces se fue y encontró que era más de 20 millones le alcanzó, porque le pidió injustificado. Entonces él, con esa intención, vino él otra vez para hablar con él, pero el pastor no le aceptó de pagar esa suma. Y entonces él buscó un abogado y puso para cuestionar esa cosa. Se fue la demanda. Y este muchacho tiene un pagaré que sacó dinero, prestó dinero de la patrona, dinero. Entonces tenía un pagaré firmado. Pero en vista que de eso ya pagó una cantidad de a la mitad de ese crédito. Y ese pagaré quería cobrarle todito de una vez, pero él tiene los documentos, profesora.
Y entonces le dijo el muchacho, bueno, vamos a solucionar con eso, le dijo. Te voy a pagar todo y lo que sobra me da. Y entonces el señor no aceptó tampoco, profesora. Y se siguió así el caso y después de varios años ahora otra vez empezó la cuestión de requerirle la plata que sacó él de la empresa. Y en ese caso, todavía él no hizo la liquidación, todavía, hasta ahora. Y ¿Cuándo entonces, se le despidió a él? y hace cuestión de 4 o 5 años, ya 4 años por ahí. Ahí no se Sí. inició iniciaron el juicio. Iniciaron el juicio, profe, iniciaron el juicio, pero se quedó ahí estampado. Pero Pro- ya, el muchacho está trabajando otra vez ya a otro lado, está trabajando en la Universidad Norte y ahí nomás le llegó una notificación que tiene que acercarse en el juzgado de Capiatá para solucionar su pagaré. que es en lo En ese civil. caso, lo civil. Y lo laboral, Y en lo laboral. pero en lo Y laboral ese, llegó a demandar, ¿verdad? sí, así mismo es. Y eso yo le dije al muchacho para que me vea un poco su expediente, para que yo le pueda mover un poco, con la ayuda de ustedes, Y en ese si caso, tenés más profesor. datos, si tenés más datos, podés traer y mostramos, o sea, analizamos, compartimos acá en clase, me podés pasar a mí antes por WhatsApp las fotos. Yo veo un Sí, poquitito y veo la forma de presentarle acá a los compañeros también para que, obviamente no te preocupes que no voy a mostrar tal cual el caso de tu conocido, pero podemos ir sí, debatiendo ese caso para, claro. para, para que les sea más fácil a ustedes. Eh, Antes, cuando nosotros hacíamos esto de manera presencial, yo llevaba casos en aula sí, para que los alumnos puedan ver, así se aprende mejor, pero ahora con el tema de esto claro. de que es virtual cuesta más. Pero Ujú. entonces él probablemente ya tiene sentencia en lo laboral, sentencia definitiva, Y seguramente, porque si ya fue hace profesor, 4 años, estará en la etapa de ejecución ya. eh, Y en y Capiatá también está lo laboral. En Mm. Capiatá y la empresa queda en Capiatá también. Entonces allá en Capiatá, Sí, y en Capiatá es Capiatá. multifuero. Sí, así mismo. Y ahora el muchacho no sabe qué hacer de eso porque, como dice él, ¿de dónde yo voy a sacar para eso? Me dijo. Y vos ya cobraste tu indemnización, le dije. Y no, todavía no me pagó nada. Yo no sé. Yo quiero liquidar nomás con mi antigüedad y salimos, voy a solucionar con eso, me dijo él. Entonces, en ese Sí. están y no sé su abogada qué es lo que hace también y por eso es lo que está preocupado él. Y yo le dije, veme el expediente, entonces yo voy a ir a buscar un poco, le dije, para ver Eh, cómo está la situación. Pueden hacer fotocopia o quitar foto para que podamos ver. Sí, Y vamos viendo acá, inclusive en clase, y compartimos con todos los compañeros. es bueno. Sin Y problema. voy a pedirle, profesor, Dale. para la próxima. Sí, va a ser más interesante así. De hecho, que más adelante vamos a ir compartiendo luego algunos casos para que ustedes puedan ir viendo el proceso y la idea es mostrarles también las providencias, sentencias definitivas, para que ustedes puedan ir relacionando más, porque todo esto así dicho en palabras como que es más difícil y es más fácil cuando Sí, tenemos casos, cuando mostramos en clase, entonces uno va relacionando todo lo que dice en el código. exactamente, profesor. Mm. Bueno, Gracias. siguiendo, es importante saber que este código se aplica para el conocimiento de todas las controversias que ya dijimos, individuales, como hace rato les dije, entre el trabajador o trabajadores eh, o contra el empleador, también los conflictos colectivos que son entre sindicatos y los empleadores,
o cuando se debate lo que son los contratos colectivos de trabajo que ustedes ya dieron en derecho laboral. Y también todo lo que refiera a lo que compete o el juez pueda decidir en una sentencia favorable o desfavorable para una de las partes. Sea esta sentencia sea favoreciendo al trabajador o al empleador. Y tenemos lo que es, espérenme que un ratito voy a silenciar. Ok, siguiendo lo que es la interpretación, aplicación e integración de las normas procesales. Esto es similar para todas las materias procesales. Ustedes creo que ya dieron en técnica de litigación, perdón, en taller jurisprudencial. Hablamos de que la técnica jurídica, ¿qué es? Es un conjunto de reglas que tiene por finalidad elaborar y aplicar la ley. Porque cuando nosotros planteamos un caso judicial en esta instancia, lo que pasa es que el juez no puede interpretar de acuerdo a lo que a él le da la gana, sino que siempre existe un muro de limitaciones que son las normas y el derecho. Entonces, cuando se presenta una contienda, cuando se presenta un juicio, el juez se tiene que limitar a responder de acuerdo a las normas que son del fuero, en este caso, al Código Laboral, Código Procesal Laboral y las leyes que la complementan, como el de trabajo doméstico, la ley de lactancia materna o la ley de judicatura de paz, es decir, todas estas normas, la ley de trabajo de empleo parcial, la de teletrabajo que es nueva, entonces, todo esto hace... El funcionario público, No, la de funcionario público va a lo contencioso administrativo, pero sí vamos a desarrollar en clases, justamente en la siguiente hora vamos a hablar de eso. Gracias por tu aclaración, Elba. Vamos a hablar de esa ley también de contencioso, porque se crean muchísimas controversias en ese sentido. Pero todo eso comprende a este universo laboral. Y es la tarea que la realizan los jueces y tribunales de trabajo para resolver los conflictos de su competencia constituye lo que es la técnica judicial. Les repito, la técnica judicial es ese conjunto de reglas cuya finalidad es elaborar y aplicar la ley. ¿Quiénes elaboran la ley? El Congreso, los diputados y senadores. ¿Y quiénes aplican la ley? Los jueces o la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa es la técnica jurídica que tiene un proceso. No cualquiera está facultado para elaborar una ley, como no cualquiera está facultado para interpretar o aplicar la ley. Comprende también, la técnica judicial comprende 3 etapas para nosotros en este caso, que es la aplicación de la ley, la interpretación de la ley y la integración de la ley. Cuando hablamos de la aplicación de la ley, como dice ahí, sea de fondo o de forma, es la realizada por el juez mediante un silogismo que ya ustedes dieron en lógica, que consta de premisa mayor, premisa menor y la subsunción del caso de la norma. ¿Qué quiere decir esto? Juan viene e inicia un juicio por despido injustificado. La patronal dice, niega la relación laboral. Tenemos la premisa mayor, premisa menor. ¿Y qué hace el juez? El juez analiza la norma, es decir, agarra los hechos, agarra las pruebas que se diligenciaron dentro del juicio, mete todo en una bolsa, agarra todos los derechos aplicables al caso, mete todo en una bolsa y de ahí subsume todo el caso en sí, todo lo que hace a esto y saca una conclusión, y esa conclusión es lo que llamamos sentencia definitiva. Como dice ahí, la conclusión es la resolución o sentencia. Y el artículo 6 del Código Procesal Laboral establece en este caso cuáles son las fuentes de las normas procesales y el orden de prelación para ser aplicadas. Que a su vez el artículo 6 dice, a falta de normas procesales, es decir, que primerito está el Código Laboral y el Código Procesal Laboral, pero si no encontramos solución ahí, dice, exactamente es aplicable al caso litigioso, se resuelve de acuerdo con los principios generales del derecho procesal, las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, como les dije hace rato de manera supletoria al Código Procesal Civil, y las disposiciones del Código y las leyes que la modifican en cuanto no sean contrarias a la letra o al espíritu de este código.
Y también se utiliza lo que es la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre o el uso local en materia de procedimiento. En nuestro caso, en nuestro fuero laboral, se utiliza muchísimo lo que es la doctrina y la jurisprudencia. Yo me animo a decir inclusive mucho más que lo que es el Código Procesal Civil de manera supletoria. Se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese principio pro operario, es decir, principio a favor del trabajador, ante duda a favor del trabajador, y ese principio protectorio. Entonces, atendiendo estos principios que son del derecho laboral y que ustedes ya dieron, es que se utiliza mucho lo que es la jurisprudencia y la doctrina para aplicar a casos concretos que se debaten en juicio. Y también, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, obviamente nuestras fuentes de las normas procesales son la Constitución Nacional, que encontramos todo lo que es derecho laboral, los derechos laborales a partir del artículo 87 aproximadamente. Tenemos el Código Procesal Laboral, los principios generales del derecho, Código Procesal Civil, doctrina, jurisprudencia, costumbre y uso local. Como dice ahí, las normas de fondo aplicadas en virtud de la actividad jurisdiccional ejercida por el Estado mediante el Código Procesal rige de la siguiente manera: Constitución Nacional, Código Laboral, equidad, principios generales del derecho laboral, convenios de la OIT ratificados. La OIT es la Organización Internacional de Trabajo, en el cual nosotros miramos mucho lo que ellos hacen o lo que ellos dicen, y utilizamos mucho los convenios que Paraguay ya ratificó. Los principios del derecho común no contrario a los del derecho laboral, la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre o el uso local, como dice el Código 6, el artículo 6 del Código Procesal Laboral. Vamos a hacer una pausa hasta aquí y nos conectamos en 10 minutos porque ya se me va a cortar. Entonces, un ratito. Hacemos una pausa de 10 minutos y a las 19:25 nos conectamos nuevamente, ¿sí? Bueno, profe. No se olviden de marcar su asistencia.